Inteligencia artificial para educación. ¿Cómo están mis amigos de Educando Bolivia? Mi nombre es Daniel Reinaldo Peñaranda Mariño y esta es nuestra nueva serie de videos tutoriales con la temática de inteligencia artificial para educación. En el transcurso de las siguientes semanas vamos a ver de qué forma podemos utilizar estas herramientas IA en nuestro entorno educativo. Bien, para comenzar, primero revisemos qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la base a partir de la cual se imitan los procesos de inteligencia humana mediante la creación y la aplicación de algoritmos creados en un entorno dinámico de computación. O bien, dicho de forma sencilla, la IA consiste en intentar que los ordenadores piensen y actúen como los humanos. Esta definición la he tomado de la siguiente página web, puesto que es la que nos da elementos importantes para entender qué es una inteligencia artificial. Entonces, sabemos que la intención de la inteligencia artificial es tratar de imitar el pensamiento humano. ¿Cómo va a lograr esto? Mediante algoritmos. Vale decir, mediante la presentación de un problema, la IA va a realizar un cálculo y nos va a presentar una solución o nos va a brindar una respuesta. ¿Cómo funciona la IA? Aparte del algoritmo y tratar de imitar el pensamiento humano. Bien, tenemos que estar conscientes que nosotros como humanos seguimos teniendo el mando y nosotros le vamos a solicitar a esta inteligencia artificial que realice una acción. Entonces, la inteligencia artificial funciona mediante peticiones que nosotros le hacemos, ya sea para crear textos, imágenes, códigos, presentaciones, videos y otros más. Es realmente bastante amplio lo que una IA puede hacer, pero lo va a realizar siempre y cuando nosotros realicemos una petición. A esta petición se la denomina prompt. Entonces, es importante saber que las IA funcionan mediante un prompt. ¿Qué es un prompt? Un prompt es el conjunto de indicaciones o instrucciones que le damos a la inteligencia artificial. Estas instrucciones son palabras clave que analizará la IA. Nosotros le vamos a dar palabras exactas. La IA va a tomar esto como un algoritmo y a partir de estas palabras clave va a realizar el cálculo y nos va a generar una respuesta. Entonces, veamos un ejemplo. Escribe una lista de 5 libros sobre autoformación en Latinoamérica. Esto es un ejemplo de prompt. Esta es la generación del algoritmo, de las palabras clave o el problema que le estoy planteando y vamos a ver cómo la IA genera una solución. ¿Cuántas partes tiene un prompt? Un prompt no solamente es una oración, sino que está estructurado de cierta forma para que la IA pueda realizar este cálculo y darnos la solución. Puede constar de varias partes, según lo que yo le quiero pedir, pero hay 4 que se repiten continuamente. Primero, el tipo de recurso, vale decir qué quiero que haga la IA, la extensión de la solicitud, es decir, qué extensión va a tener la respuesta que me va a brindar la IA, la temática y la ubicación o destinatario. Quizá la cuarta no se aplique mucho, pero para delimitar la respuesta que nos va a brindar la IA, para que no sea demasiado general, podemos utilizar el otro. Revisemos nuestro ejemplo que hemos citado con anterioridad. Escribe una lista de 5 libros sobre autoformación en Latinoamérica. El tipo de recurso que yo le estoy pidiendo a la IA que haga, mi primera palabra clave, es una lista. La extensión de 5 libros. Puede ser 3, 7, 9, 10, dependiendo lo que nosotros necesitemos. Pero en este caso son solamente 5. Sobre autoformación. Autoformación es la temática de estos libros. Puede ser otro tema.
Eso ya nosotros lo vamos eligiendo. Y la ubicación y o destinatario en Latinoamérica. Entonces de esta forma se estructura un prompt. Palabra clave: lista, 5 libros, autoformación, Latinoamérica. Y la IA me va a generar una solución a este problema que le he planteado. Antes de empezar a revisar la primera IA con la que vamos a generar esto, es necesario saber lo siguiente. ¿La IA es perfecta? La respuesta inmediata es no. Pero no por su capacidad, sino por las herramientas que le estamos brindando. Recordemos que la fuente de información de la IA es todo lo que puede encontrar en la red. Y si por algún motivo no encuentra algo, tiende a ser bastante creativa. Tiende a darnos una respuesta en lo que ella considera que es lógica. Pero se puede dar el caso que no sea así. También que si nosotros no formulamos de forma clara nuestro prompt, tampoco nos va a dar la respuesta que nosotros estamos buscando. Y debemos estar conscientes que la información que nos brinda puede no ser exacta o correcta. Hay pequeños fallos que tiene, sobre todo en distancias, cuando se habla de literatura, cuando se habla de historia y sobre todo de Latinoamérica. Lo que quiere decir que la IA piensa al norte y no tanto hacia el sur. Pero aún así nos da soluciones muy útiles y efectivas. Veamos cómo funciona esto con la primera herramienta de inteligencia artificial que vamos a ver hoy, que es ChatGPT. Hoy vamos a ver cómo funciona la IA, cómo nosotros tenemos que plantearle el prompt y qué tipo de respuesta me va a generar y qué hacer en determinados casos cuando no es lo que yo estoy buscando. Vamos a abrir el navegador que normalmente utilizamos y vamos a escribir en la barra de navegación ChatGPT Login, ¿no? Y vamos a ingresar a esta primera opción de openai.com, chat OpenAI, ChatGPT. Lo abrimos en una nueva pestaña o ahí mismo, depende de ustedes. Y vamos a ingresar a acceso. La primera vez tenemos que crear una cuenta. Para eso venimos acá a inscribirse. O pueden continuar con Google o con Microsoft, depende de ustedes. Como tengo una cuenta creada, yo voy a ingresar con mi dirección, ¿no? De correo electrónico. Me va a pedir acá la contraseña que he utilizado. Y doy clic en continuar. Y acá se abre el panel de entrada de ChatGPT y me da, ¿no?, todo lo que puede realizar. Acá son los ejemplos de los prompts. Explicar la computación cuántica en términos simples. ¿Tienes alguna idea creativa para el cumpleaños de un niño de 10 años? ¿Cómo hago una solicitud HTTP en JavaScript? O sea, acá, vean, me puede dar búsqueda de investigación, me puede generar ideas o códigos, lo que les explicaba anteriormente. Las capacidades. Recuerda lo que el usuario dijo anteriormente en la conversación. Por ejemplo, acá les va a salir los temas de investigación que ustedes han utilizado. Permite al usuario proporcionar correcciones de seguimiento. Si en algún momento vemos o verificamos que un dato no es lo que nosotros estamos buscando, podemos volver a plantear la pregunta. Y veamos, está capacitado para rechazar solicitudes inapropiadas. Entonces, ChatGPT, al imitar el pensamiento humano, tiene ciertas cualidades para decir esto es apropiado y esto no lo es, y puede negarnos directamente una respuesta. Las limitaciones. Ocasionalmente puede generar información incorrecta. Esto es verdad. Como ChatGPT se basa en la información que encuentra en la red, en internet, y al no encontrar una información, lo que puede hacer es generar información incorrecta, o lo que decimos, es bastante creativo ChatGPT, puede inventarse cierta información. Ocasionalmente puedo producir instrucciones dañinas o contenido sesgado. Esto generalmente cuando estamos creando códigos y nosotros no sabemos nada de programación y hacemos el copy-paste, ya sea en Excel o en HTTP, en JavaScript o en CMD, en los comandos de nuestra computadora, y nosotros lo hacemos a ciegas, puede ser que algo esté mal y
va a generar un error, ¿no? Y su conocimiento es limitado del mundo y los eventos después de 2021. O sea, tiene una base de datos actualizada hasta 2021. 2022, 2023, no. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a venir acá a plataforma.openai.com Playground, lo que es el patio de juegos, ¿no? Acá tenemos la descripción general, la documentación que puede hacer, los conceptos claves y demás. Hay un tutorial rápido, les aconsejo que lo vean. Las referencias de las API, los ejemplos y el patio de juegos. En patio de juegos es donde nosotros vamos a poder generar todo esto que queramos realizar en investigación, en consultas, en creación, en guiones y demás. Y vamos a escribir nuestro prompt. Escribe una lista de 5 libros sobre autoformación en Latinoamérica. Y damos clic en enviar. Y acá, vean, me va a generar esta lista inmediatamente. Veamos, ¿no? El poder de la autoformación, cómo estudiar, trabajar y desarrollarse mejor en Latinoamérica, de Luis Fernando González. Autoformación para el éxito, una guía para la vida en Latinoamérica, de Gustavo Andrés. Autoformación para líderes, una guía para la dirección y liderazgo en Latinoamérica, de Luis Fernando González. Autoformación para el emprendimiento, una guía para el crecimiento personal y profesional en Latinoamérica, de Julián Ospina. Y autoformación para el trabajo, una guía para el desarrollo profesional en Latinoamérica, de Andrés Gallego. Bien, esta es la lista que ChatGPT me está ofreciendo. Ahora a nosotros nos queda verificar. Y hemos visto que puede ser bastante creativo ChatGPT. Vamos a hacer el copy. Entramos al buscador de Google y vamos a ver si este texto en realidad existe. Bien, me manda algunos textos. Por lo menos sabemos que el autor es real, Fernando González. Y sí, habla sobre autoformación. A nosotros nos queda verificar si esta lista efectivamente existe. Nosotros podemos cuestionar el resultado que nos da ChatGPT. Escribimos: ¿de dónde obtuviste esta lista? Y me va a dar una respuesta, ¿no? Esta lista fue obtenida de Amazon. ¿Ven? Veamos que es una fuente bastante creíble. Entonces vamos a entrar a Amazon. Y acá vamos a pegar el texto que nos ha dado como primera referencia. El poder de la autoformación, los hábitos, metabolismo, del metabolismo, guía rápida. No me manda, ¿no? Quizá haciendo una búsqueda más exhaustiva podemos encontrar este texto. Yo hago esta prueba por lo que les dije anteriormente. ChatGPT tiende a ser bastante creativo. No dudo que estos textos deben existir, pero hay que buscar un poco más. Como ya sé que tiende a ser un poco creativo ChatGPT, por ejemplo, le voy a preguntar lo siguiente para que vean cómo es la creatividad de ChatGPT cuando no conoce algo. Le voy a pedir algo que sé que muy posiblemente no va a encontrar, ¿no? Realiza un resumen del cuento Choc con audio de rock pesado de Adolfo Cárdenas, escritor boliviano, ¿no? Y vamos a ver, ¿no?, el resumen que va a realizar. Choc con audio de rock pesado de Adolfo Cárdenas cuenta la historia de un anciano llamado Choc, quien vive en un pequeño pueblo perdido. Un día Choc escucha una música con un sonido que le resulta familiar, pero al mismo tiempo extraño. Después de investigar, descubre que es el sonido del rock pesado, un género musical que no había escuchado antes. Esta música le trae recuerdos de su juventud y le da un sentido de liberación. Finalmente decide comprar un equipo de música que usa para escuchar el rock pesado todos los días. El cuento explora la idea de que el rock pesado puede ser una forma de conectar con la juventud, incluso en la vejez. Bueno, los que conocen a Adolfo Cárdenas acá en la literatura boliviana, no trata de eso. El texto está muy lejos. Y entonces, si yo asumiera, si no he leído el cuento y asumo que esto es verdad, voy a cometer un gran error. Entonces, ¿qué hago para que
GPT trabaje con la información correcta que yo necesito. Bien, hay varios caminos. El primero, voy a borrar esto, una simple actualización, y le tengo que brindar la información a ChatGPT. Si yo no le brindo la información correcta, ChatGPT va a empezar a buscar y a no encontrar, va a empezar a ser bastante creativo. Para evitar este problema de que ChatGPT no invente algunas respuestas, lo que nosotros tenemos que hacer es, en primer lugar, consultarle si conoce o no conoce el texto o el tema que queremos trabajar. Para este tutorial voy a utilizar ejemplos de literatura, pero para futuros ya de otras áreas, ¿no? Entonces, como les digo, primero le consultaremos si conoce o no conoce determinado texto. Bien, le he preguntado, ¿conoces el cuento Los dos reyes y los dos laberintos? Y vean, ChatGPT es honesto. Me dice, no conozco ese cuento. Le voy a hacer alguna pregunta más. Le pregunto, ¿sabes quién es Jorge Luis Borges? Y ven, me va a contestar. Y la respuesta sí es correcta, ¿no? Fue un escritor, poeta, ensayista y traductor argentino, considerado una de las figuras más destacadas de la literatura del siglo XX, cuyo trabajo se ha caracterizado por la mezcla de realismo mágico, metafísica y alegorías. Está dentro de lo que normalmente encontramos sobre Jorge Luis Borges. Voy a buscar el cuento en internet, Los dos reyes y los dos laberintos, y no importa la página, el cuento es cortísimo, y voy a copiar este texto y le voy a dar una instrucción: lee el siguiente texto. Voy a pegar y le doy a enviar. Y vean, ¿qué hace ahora ChatGPT? Ese texto es una parábola de origen árabe que explora el tema de la humildad y la arrogancia. Al rey de Babilonia se le considera arrogante por creer que puede controlar lo que solo Dios puede hacer, crear laberintos complejos. El rey árabe, por otro lado, demuestra humildad al aceptar el laberinto, aunque sepa que no podrá salir de él. El castigo de Dios para el rey de Babilonia es que debe pasar por un laberinto infinito que es el desierto. Esta parábola demuestra que Dios es el único que puede juzgar a los hombres. Bien, no está tan mal lo que hizo ahora, pero sí se enfoca directamente en el texto que le hemos dado. Ahora le vamos a consultar, ¿no? ¿Puedes realizar un resumen del texto que te di a leer? Bien, esta parábola relata cómo el rey de Babilonia, arrogante y orgulloso, desafía a Dios construyendo un laberinto tan complejo que los hombres más prudentes no se aventuran a entrar. Cuando un rey árabe visita su corte, el rey de Babilonia lo hace entrar al laberinto, donde el rey árabe se pierde. El rey árabe regresa a su país y castiga al rey de Babilonia por su arrogancia al dejarlo en el desierto, donde muere de hambre y sed. Esta parábola muestra que Dios es el único que puede juzgar a los hombres. Bien, el resumen no está tan lejos ahora del texto que le hemos dado a leer, ¿no? Y puedo ir ensayando. Le puedo volver a pedir que haga otro resumen y me va a dar otra opción. Por ejemplo, yo voy a copiar esto y le voy a volver a preguntar. Y vamos a ver la nueva versión que me da sobre el resumen del mismo texto. ¿No? Ha cambiado algunas palabras, pero ya puedo seguir ejercitando esto. Entonces, una forma de que ChatGPT me ayude dentro de lo que yo quiero hacer y no vaya a inventar información y demás, lo que nosotros vamos a hacer es brindarle la información. Acá le hemos dado el cuento, ha leído, ha dado una pequeña explicación de qué es lo que trata, una pequeña opinión sería esto, ¿no?
Y cuando yo le doy el que me realice el resumen, empieza a tomar información de este cuento y le empieza a trabajar para ver cómo funciona. Estructuralmente sí ha hecho un resumen con estas características. Perfecto, no, pero sí ha hecho un resumen. Podemos ir practicando, ¿no? Mediante distintos prompts para ver cómo ChatGPT empieza a solucionar los problemas que nosotros podamos tener o las dudas que nosotros podamos tener. Ahora, ¿cómo utilizo esta herramienta para educación? Para que me ayude como una herramienta dentro de lo que es el hacer docente, en planificación, en evaluación, en darme directrices para seguir un determinado tema y demás. Vamos a crear una evaluación de lectura comprensiva a través de la lectura de un texto. Damos a enviar y veamos, ¿no? Bien, ha realizado 3 preguntas, ¿no? 1. ¿Cómo influyen los sentimientos de Romeo y Julieta en el desarrollo de la trama? 2. ¿Cómo los conflictos entre familias afectan la relación de los protagonistas? Y 3. ¿Qué lecciones se pueden aprender de la tragedia de Romeo y Julieta? Bien, esto lo he hecho. ¿Por qué? Tenemos que considerar que ChatGPT en su base de datos les había indicado que trabaja con la web. Entonces, esta es una referencia universal que la voy a encontrar en todo lado. Por eso no le ha sido complicado formularme estas 3 preguntas. Pero ahora hay que ver los niveles de las preguntas, ¿no? Si trabajo con los niveles de lectura, tengo que preguntarle a ChatGPT si conoce los niveles de lectura. Y podemos plantearle la pregunta, ¿no? ¿Conoces los niveles de lectura? Sí, conozco los niveles. Bien, entonces acá vemos que sí, me está dando el primer nivel de lectura literal, el segundo nivel, la lectura inferencial, y el tercer nivel, la lectura crítica. Ahora puedo realizar la misma petición pero con el primer nivel. 1. ¿Cuáles son los nombres de los protagonistas de la historia? Sí, pertenece al nivel literal. 2. ¿Cuáles son los nombres de las familias enemigas en la obra? 3. ¿Qué palabras se utilizan para describir el amor entre Romeo y Julieta? Las preguntas están perfectas porque van dentro de el nivel literal. Y le puedo, y vean, acá me ha aumentado ChatGPT el autor, ¿no? Ahora lo que yo puedo hacer es del segundo nivel y voy a realizar la misma petición. Realiza 3 preguntas de lectura inferencial de la obra de Romeo y Julieta de Shakespeare. ¿Qué simboliza el enfrentamiento entre las familias de Romeo y Julieta? Sí, pertenece al nivel inferencial. ¿Cómo impactan los conflictos familiares en la situación de los personajes? ¿Qué significado se puede inferir de la tragedia de Romeo y Julieta? Sí, están dentro de el nivel de lectura inferencial. Y me ha dado 3 preguntas de nivel crítico. ¿Qué argumentos se presentan en la obra para defender el amor de Romeo y Julieta? ¿Qué defectos se pueden identificar en los personajes y en la trama? ¿Y qué elementos de la obra reflejan ideas y valores contemporáneos? Son preguntas válidas que ya me ayudan a desarrollar el análisis de la obra, una pequeña evaluación, un debate, y vamos a poder trabajar desde las 4 dimensiones. Pero si se presentara el caso, como en los 2 reyes y los 2 laberintos, el ejercicio previo que tengo que hacer es darle el texto, que lea, que me realice su opinión, y después le pregunto, ¿no?, si puede realizar preguntas de lectura de comprensión en el cuento que le hemos dado a leer y estos niveles de lectura. Esa es la forma en la que nosotros podemos aprovechar esta inteligencia artificial para quizá hacer más rápido nuestras evaluaciones, ¿no? Ahora consideremos que yo solamente le he solicitado que me haga 3 preguntas. Podemos pedirle 10, 15, 20 y lo va a hacer. Esa es la ventaja de ChatGPT cuando nosotros lo utilizamos en este tipo de consultas. Eso es todo por hoy. En el siguiente video tutorial veremos cómo tenemos que pedirle a ChatGPT para que nos cree un plan de desarrollo curricular y de esta forma ir armando nuestros contenidos.
No te olvides de suscribirte al canal de YouTube Educando Bolivia, seguirme en Facebook Educando Bolivia, o si quieres contactarte directamente conmigo al WhatsApp más 591 765 897 29. Mi nombre es Daniel Reinaldo Peñaranda Mariño y hasta el siguiente video.